Sí. la Consellería. Muy bien, muy bien. Han traído soluciones importantes para el hospital de Valdeorras y por lo tanto estamos contentos. Vivimos un momento complicado, difícil. Yo creo que hubo un descuido basado, bueno, pues nos dedicamos al COVID y lo demás pues fue quedando. Bueno, pues era un momento que había que tomar soluciones que se trasladaron no suavemente, se nos ha hecho caso y por lo tanto es un día importante, bueno para los vecinos de Valdeorras y bueno para la defensa de la salud de nuestros vecinos. ¿Qué opinas de eso de que dijo Víctor Pariente de aleccionar a las tropas, de que venía el consejero? Bueno, pero tenéis que entender que es normal que Víctor Pariente diga eso. Víctor Pariente es un noble y viejo adversario y está en una organización donde toda la vida vivió pues llevando consignas, ¿no? Asumiendo consignas. Entonces es normal que él piense eso. Yo quiero decirle a Víctor Pariente, que insisto, es un adversario noble, que cuando quiera conocer la libertad plena que se venga al Partido Popular. ¿Y sobre la manifestación, qué opina como alcalde? Pues yo opino que la defensa de los vecinos de Valdeorras se hizo no hoy y no el domingo, se hizo estos 2 meses que pasaron trasladando, luchando, diciendo pues problemas importantes que detectamos. Se nos ha atendido, por lo tanto yo creo que el ir a la calle no es lo mejor. ¿Algún alcalde quiere hacer alguna aclaración máis? El delegado de la Xunta, ¿no? No me ha hablado el consejero, yo bueno. prácticamente voy a decir lo mismo, y Sí. similar a lo que dije la semana pasada, Vale. con matices sobre las resoluciones. Yo, si queréis, hablo. A partir Pues de hoy, nada,